Y ahora mismo, conexión con Bruselas. Adelante, señor Lobo. Bueno, un poquito de semana europea, hacemos un detour por China y volvemos a Europa. Ese es un poco el plan de la sección de hoy, ¿vale? Primero semana europea, lo más relevante y que va a enlazar muy bien con lo que quiero hablar de China es la presentación por parte de Ursula von der Leyen de una hoja de ruta para los próximos 5 años. Una especie de... Von der Leyen, exactamente, perdona. Ha presentado esa hoja de ruta que se llama la brújula de la competitividad, que no deja de ser un plan quinquenal, al mejor estilo de plan quinquenal chino, de socialismo planificado. ¿Quién dijo que el socialismo era malo? Y básicamente basa esa hoja de ruta en el informe Draghi. No sé si os acordáis que antes de las elecciones europeas os hablé de Draghi, el antiguo primer ministro italiano, que había presentado un análisis económico sobre la Unión Europea y las necesidades de reforma que precisaba para mejorar su economía y su competitividad, que se llamó el informe Draghi, que ha sido la base que ha utilizado Ursula von der Leyen para hacer esta hoja de ruta llamada la brújula de competitividad. Que como... Draghi fue el primer ministro italiano, pero fue, o sea, elegido como un tecnócrata ahí, ¿no? Para sacar de la crisis a Italia. El presidente era muy conocido porque fue el presidente del Banco Central Europeo y en la crisis del 2008 tuvo una frase célebre cuando la crisis de la deuda en el que él dijo que iba a salvar el euro y un periodista le preguntó que hasta qué punto llegaría y dijo as far as it takes, tanto como sea necesario. Y solo esa frase calmó a los mercados y solo esa frase hizo que hubiera cierta estabilidad financiera durante esos periodos. Que es súper curioso. Un día podríamos hablar de la psicología y el mercado bursátil, porque están muy relacionados y el mercado bursátil se mueve mucho por estados de ánimo y Mario Draghi fue muy inteligente en saber qué decir en un momento muy crítico. Y luego eso le hizo ser nombrado como primer ministro italiano, con una figura de tecnócrata, pero es un tío muy inteligente. Y hizo ese informe en el que se ha basado Ursula von der Leyen para hacer esta hoja de ruta quinquenal, en el que hay 3 ejes fundamentales. Uno que habla de cerrar la brecha de la innovación con Estados Unidos y China. Un segundo eje que es mantener la ruta de la descarbonización, lo que hablamos del nuevo Pacto Verde, que es continuar una política continuista con respecto a la anterior comisión. Y luego la mejora de la seguridad en Europa, en todo lo que hemos hablado de seguridad y defensa, con el papel de la OTAN y el futuro eje de defensa europeo. Pero volvemos un poco al primer objetivo, que era el cerrar de este plan quinquenal, que es cerrar la brecha de innovación, porque una de las apuestas de la Unión Europea es, redoble de tambores, invertir en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y eso nos lleva a lo que ha ocurrido esta semana, que fue un hecatombe en las bolsas norteamericanas, en el Nasdaq, donde están las empresas que cotizan en el sector tecnológico. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque justo hace 10 días, el viernes, creo que fue 27 de enero, China sacó un nuevo motor de inteligencia artificial llamada DeepSeek. Sabemos que el más popular es ChatGPT, que ha sido muy popular durante los últimos 10, 12 meses. Y China, de repente, presentó una versión que se llama DeepSeek, que tuvo consecuencias tremendas 3 días después en el mercado de valores tecnológicos de Estados Unidos, el Nasdaq, porque la empresa con mayor continuación bursátil, que es Nvidia, que produce microchips, se desplomó, perdió un 16%, convirtiéndose en la mayor pérdida de la historia de Estados Unidos, de los 100 años largos de bolsa. ¿Y por qué? ¿Qué ocurrió? Pues hay 2 elementos para entender esto. Por una parte, Biden hace 3 años decidió prohibir la exportación de microchips a China. Los microchips están monopolizados, su producción, en 2 centros, bueno, en 3, en Taiwán, en Holanda y uno en Estados Unidos. Son industrias altamente tecnologizadas que tardan mucho en desarrollarse y producen microchips que abastecen al mundo. Estos microchips para el desarrollo de inteligencia artificial son fundamentales y viendo el gran desarrollo que está teniendo China, Estados Unidos decidió cortar por lo sano, decidió prohibir las exportaciones de estos microchips
a China. La mayor parte de los expertos, cuando esto ocurrió, decían que China iba a volver al medievo, que era un golpe insuperable. ¿Y qué ocurre? 3 años después de esa prohibición, China, con esa prohibición de tener microchips, saca una herramienta que necesita microchips más que otra tecnología en el mundo, que era mejor que ChatGPT. Pero no solo era mejor, sino que los ingenieros chinos habían conseguido desarrollar una tecnología muy eficiente usando menos microchips. ¿Y qué ocurre con esto? Cuanto menos microchips, menos energía, cuanto menos energía, más barato. Es decir, han conseguido desarrollar con menos chips una tecnología de inteligencia artificial igual o mejor que ChatGPT y más barata. Y para más INRI en abierto, es decir, es un software abierto que lo puede utilizar y descargar quien quiera. Eso fue un golpe mortal a una empresa fundamentalmente que es Nvidia, que es la mayor productora de microchips que se utilizan en inteligencia artificial, y solo 2 días antes de la salida de esta inteligencia artificial china, Trump había anunciado la inversión de $500.000 millones en el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, los chinos... Tengo que hacer un pequeño corte muy importante. ¿Cómo ha dicho que se llamaba la empresa? Nvidia, NVIDIA. Ah, vale, era para que el abuelo Xavier hiciera la broma. La verdad es que era muy, muy previsible una broma al respecto, pero estaba muy concentrado escuchando vale. al señor Lobo. Creía que iba a decir, te vamos a tener que meter entonces bocadillos del abuelo Xavier como diciendo, seguro que tenían Nvidia de los chinos, ¿no? ¿Se podría decir que tenían Nvidia cochina? ¿Nvidia con China? Ha doblado la apuesta el señor Gallego, perdone. Sabe que tenemos que hacer esto. O sea, oye, el hormiguero tiene achancas y barrancas. Dejadme que estoy aumentando el flow, que vais a entender. Bueno, esto es lo que ocurre, ¿vale? De repente tenemos ¿puedo introducir una pregunta seria aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid? Sí. ¿Tiene algo que ver el conflicto actual en el Congo, en Goma, con esta historia? No. Y sí, en el sentido de que parte de en la producción de microchips, una parte se utilizan tierras raras que se obtienen en África, en una gran parte, pero también hay tierras raras en China, parte en Australia, pero no tiene una relación tan directa. Es más que la producción de chips está monopolizada. Y para retomar un poco con la exposición que estaba haciendo, de repente China, con todos estos antecedentes, todo el mundo esperaba que fuera un golpe mortal a su economía. No solo hacen esto, sino que hacen una versión de una inteligencia artificial que es mejor, más barata, que costó $5 millones, comparados con los $100 millones que costó producir la última versión de ChatGPT. Y lo hizo un grupo de 200 ingenieros, a la cabeza una chica muy joven, de 23 años, y ha puesto al sector tecnológico estadounidense de rodillas. Entonces, esto es lo que ha ocurrido, pero ahora tenemos que entender cómo ha ocurrido esto. Y esto es la clave. Y esto es por lo que nos vamos a concentrar hoy durante 7 minutos en de dónde viene esto, que no es casualidad. Y esto viene porque China ha basado su desarrollo tecnológico en 2 elementos fundamentales: la planificación estratégica y la educación. Planificación estratégica. Como sabemos, China tiene una economía socialista planificada, no una socialista de mercado en el que la oferta y la demanda determinan los devenires del país, como pasa en las economías liberales, sino que establecen planes muy claros, planes estratégicos, y un enfoque muy estructurado y estratégico, con una visión a largo plazo, en el que el Estado hace una planificación con planes quinquenales y decenales, en el que dicen queremos estar en este punto en 2030 y en este punto en 2045. Y hay una fuertísima inversión del Estado. Por contra, Estados Unidos es el paradigma neoliberal en el que la oferta y la demanda de las empresas tecnológicas y privadas con una influencia del Estado muy pequeña determinan el desarrollo tecnológico y los intereses del Estado.
China no solo tiene esa planificación estratégica, sino que tiene ese segundo elemento que decíamos, que es poner el eje central en el desarrollo educativo. Tiene un sistema educativo China que es extraordinario. Muchas veces, e incluso en este programa, hemos dicho que China se educaba en el sometimiento, en ser buenos ciudadanos y nada más lejos de la realidad. Una vez estamos ante un huracán que no lo estamos viendo venir y que no hemos comprendido absolutamente nada de China, porque China ha centrado todos sus esfuerzos en un desarrollo educativo monstruoso en el que han puesto un énfasis en el desarrollo de habilidades técnicas y pensamiento crítico. Sobre todo han puesto muchísimo énfasis en el desarrollo de las tecnologías científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas. La mayor parte de los líderes chinos son ingenieros, no políticos o abogados, como pasa en Occidente. Hay eventos como, por ejemplo, el Goku, que es la selectividad china, que congrega más personas animando a los estudiantes que la independencia, que la celebración de la independencia de China. Es decir, es paradigmático, la educación es algo fundamental para la cultura asiática, pero en China ha tenido un énfasis, ya ha supuesto un eje centralizador de las políticas estratégicas del gobierno chino desde su fundación como República Popular Socialista en los años 50. Y el Estado ha invertido cantidades masivas en universidades y también en centros de investigación que los han convertido en verdaderos motores de desarrollo tecnológico. Esto hace que China haya superado a Estados Unidos en inteligencia artificial y no es una casualidad, no sale de la nada. Que un producto que de hecho es un byproduct, no era el objetivo principal de esta empresa, sino que era un proyecto secundario de desarrollo de inteligencia artificial de 200 ingenieros, haya puesto de rodillas a la todopoderosa industria tecnológica estadounidense. Y eso es por la educación, que por contra en Estados Unidos sabemos que la calidad educativa general es deficiente, hay centros elitistas educativos, pero a nivel general es deficiente en comparación con China, que su nivel educativo es muy alto. Solo explicar que, por ejemplo, cuando los occidentales diplomáticos llevan a sus hijos a China y los intentan integrar en el sistema educativo nacional, no en universidades, en escuelas privadas, les rebajan 2 o 3 años porque no tenemos el nivel que tiene actualmente China. Y no solo eso, se dice, y es verdad, o sea, que la mejor generación de chinos en cuanto a formación ni siquiera ha llegado todavía al poder. Estamos ante una revolución que es increíble. Os decía que hace 3 años se decía que China iba a volver al medievo tecnológico y lejos de ser esa la situación, han conseguido en 3 años desarrollar sus propios microchips, que todavía no se sabe muy bien cómo, pero han conseguido desarrollar sus propios microchips. O sea, el desarrollo tecnológico y la capacidad científica tiene una base de desarrollo estratégico educativo tremendo y es innegable, y quien no lo quiera ver se va a ver llevado por el huracán de lo que es China y sobre todo sus esfuerzos a nivel educativo. Para eso quería poner una pequeña... perdón, esto se me había olvidado. En estos planes quinquenales, China desarrolló 2 estrategias, que es el Made in China 2025 y el plan de desarrollo de una nueva inteligencia artificial generativa, que es la gran batalla que está habiendo, que es conseguir una inteligencia artificial equiparable a la de los seres humanos, que es lo que se llama la inteligencia artificial generativa. El objetivo de China es conseguirlo para 2030 y, vamos, no hay nada que nos haga dudar de que lo vayan a conseguir. Y además, otra diferencia es que mientras Estados Unidos el desarrollo de inteligencia artificial está en el sector privado y sobre todo en las grandes empresas tecnológicas, véase Google, Tesla, Nvidia, y el sector tecnológico, Amazon también tiene inversiones en inteligencia artificial. Se han concentrado en desarrollar inteligencia artificial en el sector servicios, en el sector del entretenimiento y en el sector del armamento, mientras que China ha hecho un esfuerzo tremendo por integrar la inteligencia artificial en el campo de la investigación, en el sector manufacturero e industrial, en la salud y en el transporte. Y esto es gracias a los planes estratégicos de China. Y hay una... porque me quedan 2 minutos, pero vamos bien. Quería compartir con vosotros una... a ver si lo tengo aquí. Una ventana. No sé si la puedes poner, Gallello. A ver, dale otra vez porque se me ha ido. No sé si le he dado yo mal o se ha quitado. Vuelve a darle otra vez.
Espera, ¿qué ha pasado? ¿Se ha perdido a lo mejor? Espera. Es que algo así ha pasado. Creo que lo has cerrado o algo así y a mí me ha desaparecido. Puede que se haya cerrado. Lo vuelvo a abrir un momento. Porque es muy representativo. A ver. Mira, mientras lo abres, aquí está. Una reflexión que hacía según hablaba. Es del Instituto de Política Estratégica Australiano, es decir, nada sospechoso de ser propaganda del Partido Comunista. No sé si se ve. Sí. Vale, del 2003 al 2007, en esos 5 años, el desarrollo de industrias críticas en tecnología e investigación tecnológica de Estados Unidos representaban casi un 60% a nivel mundial, mientras que China representaba un escaso 5%. Del 2019 al 2023 ha cambiado totalmente en cuestión de 15 años. China tiene más del 50% de categorías en desarrollo técnico, crítico, tecnológico, mientras que Estados Unidos representa un escaso 7%. Y la Unión Europea ni se la ve ni se la espera. Y eso un poco enlaza con cómo hemos comenzado el programa, hablando de ese plan quinquenal que ha presentado von der Leyen, en el que ha establecido esa brújula de competitividad con el primer eje, que era el desarrollo de inteligencia artificial para cerrar la brecha de innovación. Con esos números de China, no sé si se ha visto, se ha podido compartir. Sí, sí. De verdad, hay algo con lo que quiero cerrar, que es que si algo podemos decir, y lo siento por ser tan chinófilo, pero creo que es necesario con respecto a esta chinofobia desmesurada que tenemos, es que si algo es verdad de China, es que China es inevitable. Eso estoy de acuerdo, pero yo no soy tan chinófilo como tú, y cuando hay un avance de este tipo siempre hay una reacción de la competencia, y la reacción de Estados Unidos va a ser feroz. Lo que sí pensaba, según estabas explicando, es que podía darse una situación bastante optimista. Gallello está temiendo un chiste, pero no. No, a Gallello le duele un poco la cabeza, así que y el cuello, y no tiene nada que ver con lo que estáis hablando. Llevo un día. Se estaba escuchando cómo rascaba la cabeza. No, llevo un par de días malos y siento que me hayáis visto así y lo hayáis mencionado, pero lo único que tengo es un poco de dolor de cabeza y del cuello. Nada, y no tiene nada que ver con el programa. No, lo que quería decir es que en Europa, por lo menos, la existencia de una alternativa a Estados Unidos, que era la Unión Soviética, ejerció un aspecto positivo, que es dar un espaldarazo a la izquierda, que era quien representaba en Europa Occidental esa alternativa económica. Y estaba pensando, según estabas explicando el tema de China, que podría dar otro espaldarazo a la izquierda. Vivimos un periodo en el que la derecha no tiene competencia discursiva. O sea, el discurso del liberalismo se ha impuesto. No podría estar más de acuerdo, pero de hecho creo que lo he nombrado alguna vez. Y con Martín, cuando lo entrevistamos, le hice una pregunta en ese sentido. Si, al igual que tú acertadamente has dicho que la Unión Soviética fue lo que nos permitió tener un estado de bienestar en Europa, fundamentalmente, como contrapeso para contentar a la ciudadanía de un sistema que era mejor socialmente, yo creo que China puede ser la esperanza para las clases obreras, porque va a ser muy difícil sostener el discurso neoliberal de que el socialismo es pobreza y subdesarrollo. Ese es el tema. El socialismo sin cortapisas, el socialismo sin bloqueos, da desarrollo y abundancia. Y eso es el verdadero socialismo, y es lo que tiene mucho miedo. Yo no creo que sea la solución, pero sí puede ser una esperanza en el sentido de generar una alternativa. O sea, ¿no crees que sea la solución? Y yo tampoco, en el sentido de que o sea, no es un modelo replicable y de hecho no puede ser replicable. De hecho, se habla de socialismo con características chinas por algo, y es porque no es replicable. Nosotros tenemos que buscar nuestra forma de entender el socialismo, pero sí que podemos ver China como un espejo de que se puede conseguir un desarrollo equitativo y mejor, y vivir mejor con modelos socialistas en el que la plusvalía no vaya a los CEOs de las empresas y se distribuyan
en el pueblo, ¿qué es lo que hace China? La plusvalía, y eso lo hemos hablado, la plusvalía en China... Que cuestione las máximas del neoliberalismo, que a día de hoy no se cuestionan, porque no hay una alternativa discursiva. China o sea, en eso no estoy tan... O sea, en la academia económica, de hecho, está tambaleando mucho el discurso neoliberal porque China está planteando alternativas al paradigma neoliberal que funcionan. Entonces, incluso en la academia económica China está suponiendo un terremoto. Claro, pero eso es algo todavía... Sí. El discurso, el debate discursivo empieza en las universidades siempre y de ahí se traslada a la opinión pública. Ahora mismo en la opinión pública no hay un cuestionamiento del neoliberalismo. Totalmente cierto. China podría traer ese cuestionamiento. Sí, sí. Y yo espero que lo traiga, ¿eh? Yo de verdad que espero que lo traiga porque, vamos... Normalmente soy yo el optimista rollo pitufo, pero claro, eso lo decimos aquí, que estamos teniendo pues una exposición clara y desarrollada de 20 minutos por parte del señor Lobo sobre este modelo, ¿no? Pero el problema es que las televisiones, que es lo que ven millones de ciudadanos y ciudadanas, si alguien como el señor Lobo sale a intentar exponer este desarrollo de China, esta inversión en educación y cómo eso está consiguiendo que puedan ser competitivos incluso a nivel mercado, a los 30 segundos un tertuliano de enfrente le estaría diciendo que ya vienen a robarle a base de impuestos a los CEOs que con el sudor de su frente, y a Mancio Ortega, que es un hombre hecho a sí mismo, tal. Entonces, el problema es que eso, que mientras que se siga caricaturizando en los más media la exposición tan veraz que ha hecho el señor Lobo, va a ser difícil que se cambie culturalmente la idea que se tiene del socialismo, ¿no? Pero culturalmente en Occidente, que cada vez representa menos geográfica y demográficamente. Es decir, que quizás ya China a lo mejor le importa una mierda lo que pide en Europa cuando representamos el 5% de la población mundial. O sea, cuidado con ese etnocentrismo que tenemos, que a lo mejor ya nuestra opinión no importa. Que a lo mejor estamos en ese punto. Mira, Victoria Borbalán Santiesteban está en el chat. No la conozco, pero creo que ha vivido en China y habla muy bien de China por los comentarios que está poniendo. Y es algo que no conozco a esta persona, pero es algo que pasa muchísimo. Hay un montón de gente que ha ido a China y dice, es dura, es una experiencia dura, como vivir en el extranjero y separarte de tus seres queridos, pero habla muy bien de China y esta es una persona que claramente ha tenido una buena experiencia en China. Y de eso hay un montonazo de casos así que de repente llegan y dicen, hostia, esto no es lo que me habían contado. O sea, que bueno, que nos estamos comiendo ya parte del programa, que yo creo que seguiré dándose el coñazo sobre China mientras haya vida. Mientras haya vida. Mientras tengamos orejas, nos seguirás hablando de China. Muchas gracias, señor Lobo. Aquí estoy pinchando los comentarios de Victoria, que sí que los había estado leyendo y no me había dado por pincharlos hasta ahora. Habla del COVID, cómo funcionó. Y habla, lo que tú decías exactamente, aquí habla de, pues eso, que te vas allí y de repente se te caen todos los tópicos que tenías autoaprendidos de haber vivido en Occidente, eso que decíamos. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, señor Lobo.